Esto ocurrió durante las vacaciones de invierno de nuestra escuela, el día después de Navidad. Tenía un trabajo de medio tiempo en la pizzería del pueblo. Este lugar era bastante popular y parecía que casi todos los chicos de mi escuela trabajaban allí también. A pesar de ser tan joven, cada cheque de pago me hacía sentir como si fuera rico, así que siempre aceptaba trabajar cuando me necesitaban. Pensé que ese día no estaría tan ocupado porque todos estarían en casa con sus familias, pero más equivocado. Pero no por alrededor de la hora de la cena. Todos los asientos dentro estaban ocupados y recibíamos montones de pedidos para entrega. Mi trabajo era recibir y acomodar a los clientes o hacer entregas si era necesario. Alrededor de las 8 p.m., mi gerente me dijo que empezara a hacer entregas. Hice una rápida, luego recogí otra en la cocina y volví a la carretera. Era una sola pizza para entregar en una casa a 20 minutos de distancia. Al menos las calles no estaban ocupadas. De hecho, estaban prácticamente desiertas, como si apenas hubiera alguien afuera. Era un cambio de atmósfera muy extraño comparado con el bullicio dentro de la pizzería. La nieve caía ligeramente, visible solo bajo las luces de las calles. Era tan tranquilo que manejé al límite de velocidad y traté de disfrutar el momento, sabiendo lo que me esperaba de vuelta en el trabajo. Finalmente llegué a la casa del cliente. Sin embargo, no estaba en un vecindario. Estaba directamente al lado de la carretera, con un camino de grava largo que llevaba a ella. La casa estaba rodeada de árboles cubiertos de nieve y tenía decoraciones navideñas exageradas por todo el frente y el jardín. Sin embargo, no habían limpiado su entrada, lo que hizo difícil encontrar un lugar para estacionar sin quedarme atascado. Hice lo mejor que pude y salí con el pedido. Algo que noté al caminar hacia la casa fue que, aunque todas las luces y decoraciones exteriores estaban encendidas, no había una sola luz encendida dentro de la casa, al menos desde lo que podía ver desde el frente. Pero mientras me acercaba, me di cuenta de que había huellas de zapatos en la nieve que llevaban hasta el frente. Supuse que eran del dueño, obviamente. Cuando llegué al porche, sin embargo, las huellas no iban hasta la puerta. Giraban hacia el lado del porche. Pensé que era extraño, pero no era asunto mío. De todas formas, llamé a la puerta. Hacía bastante frío afuera, así que después de 30 segundos, llamé otra vez. Estaba todo tan silencioso, solo el suave viento y la nieve cayendo, y sin embargo no escuché nada dentro de la casa. Revisé el recibo para confirmar que necesitaba el pago. Luego llamé una tercera vez. Quiero decir, las huellas en la nieve eran frescas, así que tenían que estar en casa. Frustrado y comenzando a tiritar, llamé por última vez, esta vez con fuerza, probablemente haciendo temblar toda la casa. Aún así, nadie respondió. Después de eso, me di por vencido. Regresé a mi coche, subí y traté de encenderlo, pero no arrancaba. El motor se detenía. Maldije en voz baja mientras intentaba una y otra vez hacerlo funcionar, cada vez más frustrado y con mis manos cada vez más frías. Entonces eché un vistazo y vi a una persona de pie fuera de la casa. Estaba completamente abrigada, botas, chaqueta, pantalones para nieve, todo. Salí de mi coche. ¿Pediste la pizza? Llevo aquí tocando la puerta 5 minutos. No dijo nada, pero empezó a caminar hacia mí. Me tomó unos segundos darme cuenta de que algo no estaba bien y volví a subirme al coche. La forma en que caminaba sin apresurarse ni nada me dio la impresión de que sabía que no podía irme. Y fue entonces cuando comencé a entrar en pánico. Empecé a marcar al 911 mientras se acercaba a mi ventana. Justo cuando el oficial preguntó cuál era mi emergencia, esa persona empezó a hablar. Tenía una voz baja y profunda y seguía preguntando si necesitaba ayuda. ¿Cómo demonios sabría eso? Eso solo confirmó mis sospechas. Le dije al oficial lo que pude y cómo llegar a donde estaba. La persona afuera empezó a impacientarse, moviéndose más rápido y mirando a su alrededor como si intentara encontrar una manera de entrar. Fue absolutamente aterrador estar sentado impotente en mi pequeño coche con ese hombre probablemente peligroso afuera y solo una delgada ventana entre nosotros. Seguí intentando arrancar el motor, rezando para que funcionara. Entonces empezó a buscar algo en sus bolsillos, pero pude ver el pánico en su cara cuando no encontró lo que buscaba. Luego golpeó la ventana varias veces, tratando de romperla, antes de correr hacia el costado de la casa, como si fuera a buscar algo.
Pasaron 2 minutos mientras yo estaba allí sentado, tratando de decidir si esperar a la policía o salir del coche e intentar escapar corriendo. Entonces vi las luces intermitentes azules y rojas en mi espejo retrovisor. Al mismo tiempo, el hombre apareció por el costado de la casa, sosteniendo algo en su mano derecha. Vio las luces e instantáneamente salió corriendo. Creo que no necesita mucha explicación lo que ocurrió esa noche, pero ese hombre no vivía allí. Los dueños estaban fuera por las vacaciones, pero el hombre había enchufado las decoraciones en el tomacorriente exterior de la casa para que pareciera que estaban en casa. Mientras yo estaba en el porche, manipuló algo fuera de mi coche para que no encendiera. No soy experto en coches, así que honestamente no entendí mucho, pero probablemente planeaba secuestrarme. Por pura suerte, debió haber perdido el cuchillo o la herramienta que necesitaba para romper la ventana, y eso fue lo que fue a buscar. Nada es seguro, por supuesto, pero parece ser lo más probable. En fin, dejé de hacer entregas después de esa noche. Era mediados de enero y estaba nevando todos los días. Afortunadamente trabajo desde casa, así que no tenía que lidiar demasiado con el horrible clima, excepto para ir al supermercado y cosas así. Algunos días eran realmente complicados, con fuertes nevadas y ráfagas de viento. Ese día estuve en reuniones por Zoom todo el día por trabajo, pero mi conexión era realmente mala, lo que no ayudaba a la experiencia. Alrededor de las 6, mi conexión se cortó por completo y terminé teniendo que dar por terminado el día laboral. Para entonces, el sol ya se había puesto, pero saqué a mi perra para que fuera al baño rápidamente. El viento era tan frío que dolía, pero mientras estaba afuera, noté a una persona parada cerca de la carretera. Solo estaban ahí, sin hacer nada, lo cual está bien, pero también era extraño en este clima. No me quedé afuera el tiempo suficiente para pensarlo mucho. Entré rápidamente a calentarme, sequé las patas de mi perra y me acurruqué bajo unas mantas en el sofá. Encendí las noticias para que se escucharan de fondo, por si había alguna actualización importante o posibles tormentas de nieve en camino. Pasaron solo unos minutos cuando mi perra Gracie de repente se puso alerta y momentos después comenzó a gruñir hacia la puerta principal. No tenía las cortinas abiertas, así que no podía ver afuera. Me levanté y caminé hacia la puerta. Había un hombre caminando afuera de mi patio delantero. Podía ver sus huellas en la nieve, yendo de un lado a otro, como si hubiera estado caminando allí por un par de minutos ya. Volvió a pasar una vez más antes de caminar hacia un costado de la casa y desaparecer. Después de un minuto regresé al sofá. Mi perra Gracie estaba acostada de nuevo y ya no parecía alarmada. Realmente no estaba seguro de qué pensar sobre ese hombre caminando afuera de mi casa. Era raro, sin duda, pero probablemente no suficiente como para llamar a la policía. Simplemente mantuve un ojo en Gracie para ver si lo volvía a escuchar. El resto de la noche fue tranquila. Saqué a Gracie una vez más, alrededor de las 10, y hacía aún más frío y más nieve afuera. Seguramente nadie podría estar afuera en ese momento. Luego subí a mi habitación, me preparé, me metí en la cama y me quedé dormido. Bueno, en realidad no estoy seguro de si ya me había quedado dormido o estaba a punto, pero recuerdo haber abierto los ojos y ver a Gracie parada en la puerta de la habitación. Estaba mirando fijamente la puerta, con las orejas levantadas y la cola entre las piernas. Le susurré su nombre, intentando llamarla, pero no se movió. Gracie siempre había sido nerviosa con los extraños, pero nunca había actuado así dentro de nuestra casa, así que sabía que algo estaba mal. Me quité las mantas y me levanté de la cama, caminando en silencio hacia la puerta y poniendo mi oído contra ella para escuchar. No sé qué esperaba escuchar, pero estaba todo en silencio. Puse mi mano en la manija, a punto de desbloquear y abrir, cuando alguien del otro lado giró el pomo. Me quedé mirando aterrorizado mientras se movía lentamente de un lado a otro. Había alguien del otro lado tratando de abrir la puerta y yo estaba a solo unos segundos de desbloquearla. Podía sentir mi corazón latir más rápido y al principio intenté quedarme en silencio, pero cuando la persona empezó a forcejear más agresivamente con la puerta, me di cuenta de que ya sabían que estaba en ese cuarto. Corrí a la cama. Agarré mi teléfono y marqué al 911 mientras buscaba algo para defenderme. Parecía que al empezar a moverme, la persona se quedó en silencio, dejando de intentar abrir la puerta y sin moverse en el pasillo.
Aún así, agarré mi plancha de ropa del armario y procedí a decirle al operador que necesitaba ayuda. Quiero decir que esperé unos 10 minutos para que llegaran los policías. Entraron y no encontraron a nadie más dentro. La puerta principal estaba completamente abierta, probablemente forzada con una ganzúa, y había huellas de botas en la nieve por todo el pasillo. No tenían intención de robar nada, solo estaban buscándome a mí. Desafortunadamente, ahí es donde termina el rastro. Esa persona vino y se fue sin dejar más rastros. No creo que podría dormir tranquilo de noche si no fuera por Gracie cuidándome las espaldas. Soy una mujer de 25 años. Era un par de semanas antes de Navidad. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, pero trabajaba en una oficina en las afueras, en los suburbios. Mis turnos eran muy variables, a veces por la mañana temprano y otras veces por la noche. Este era uno de esos turnos nocturnos, y salí del trabajo a las 11. Fui la última en salir de la oficina, así que cerré con llave y caminé por la nieve hacia mi coche. Supongo que había estado nevando por un buen rato, porque había como 1 pulgada de nieve en el suelo. Limpié el parabrisas, dejé que el coche se calentara y comencé el largo camino de regreso a casa. Conduje despacio, ya que las carreteras no habían sido despejadas, así que aún tenían bastante nieve. Un par de veces mi coche perdió tracción por un segundo, lo que me causó mini ataques de pánico antes de que recuperara el control. Era un constante equilibrio entre conducir lento y con cuidado, pero no tan lento como para tardar 2 horas en llegar a casa. Apenas 20 minutos después, mi coche volvió a perder tracción, pero esta vez no dejó de deslizarse. Me deslicé hacia un banco de nieve al costado de la carretera, inclinándome ligeramente hacia un lado en una zanja. En realidad, todo ocurrió muy lentamente, tanto que no creo que haya habido ningún daño, pero no había forma de salir de allí. Me puse el gorro de nuevo y salí. Mi coche prácticamente se había hundido en la zanja y estaba cubierto de nieve casi hasta las puertas. Me puse las manos en la cara, frustrada por la situación. Sabía que tendría que llamar a asistencia en carretera, pero antes de volver al coche, unos faros aparecieron en la carretera, reduciendo la velocidad y deteniéndose junto a mí. Era una camioneta plateada normal. Bajaron la ventanilla. ¿Necesitas ayuda? Puedo sacarte si quieres. Ah, sí, eso sería genial. Te lo agradecería mucho. Era difícil rechazar la idea de ahorrarme una tarifa de remolque de $200 y posiblemente horas de espera. Me dijo que le diera 5 minutos para ir a buscar su enganche de remolque a su garaje y luego se fue rápidamente. Casi congelándome ya, regresé al coche. No esperaba que tuviera que ir a casa a buscar lo que necesitaba para ayudarme. Parecía un poco inconveniente solo para ayudar a una desconocida. Por nuestra breve interacción, era difícil decir si podía confiar en él o no. Tal vez ni siquiera iba a regresar, o lo haría, pero no para ayudarme. Cuanto más tiempo esperaba, más insegura me sentía. Debería llamar a asistencia en carretera por si acaso. Sentía que me había puesto en una mala posición. Salté en mi asiento, sobresaltada por un golpe fuerte en la ventana lateral. Había alguien parado allí mirándome. Era un hombre con 2 chaquetas gruesas y una bufanda cubriéndole la mayor parte de la cara. Bajé un poco la ventana, asumiendo que quería ayudarme también, pero no dijo nada. Solo me miró. Por la parte de su cara que se veía, su piel era muy pálida, como si hubiera estado en el frío un buen rato. Estoy bien. Ya viene alguien a ayudarme. Debería llegar en cualquier momento. Gracias, de todos modos, dije, tratando de que se fuera. Aún así, no me respondió. Honestamente, no sabía qué hacer hasta que escuché un clic. Había intentado abrir la puerta. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había oído, y antes de que pudiera reaccionar y subir la ventana, metió su brazo por la abertura y desbloqueó la puerta. Intenté sujetar la puerta, pero la abrió de golpe y se inclinó hacia el coche. Intenté empujar y patear, pero el tipo era mucho más grande que yo. Básicamente me agarró de los brazos y me arrastró por el asiento delantero hacia la nieve. Hice todo lo posible por luchar, pero lentamente me iba forzando más lejos de la carretera y hacia el bosque. Justo cuando sentí que estaba quedándome sin fuerzas, unos faros iluminaron toda el área, cegándonos a ambos. Un hombre gritó desde la carretera y asustó al tipo, que salió corriendo directo hacia el bosque. Desapareciendo en la oscuridad.
Estaba mareada y tratando de recuperar el aliento, pero el hombre me ayudó a levantarme y volver a la carretera, dándome su chaqueta para mantenerme caliente. Entonces vi su camioneta plateada. Era el hombre que había ofrecido ayudarme antes. El resto de esa noche fue un borrón, pero sé que llamó a la policía por mí y dio su declaración como testigo. Realmente no sé qué habría pasado si no se hubiera tomado la molestia de ayudarme. Probablemente no estaría aquí ahora para contar mi versión de la historia. Era mediados de diciembre. Yo tenía solo 17 años en ese momento, y como cada año, justo antes de la semana de Navidad, mi mamá tenía que irse de viaje de negocios de 3 días por trabajo. Siendo hijo único y viviendo solo con mi mamá, pasaba esos días solo en casa. Por lo general, ella se iba justo antes de las vacaciones de invierno, así que pasaba la mayor parte del día en la escuela. Pero ese año se fue el mismo día que la escuela nos daba vacaciones. Tenía la casa para mí solo y no quería más que quedarme adentro y relajarme todo el día. Nuestra ciudad estaba atravesando una tormenta de nieve, así que tampoco podía salir. Preparé algo de comida que mi mamá había dejado para mí y encontré una nueva película para ver. Sin embargo, tuve que pausarla varias veces durante un par de horas porque el viento y la nieve se intensificaban repentinamente, haciendo mucho ruido. Cada vez que miraba por la ventana parecía que el clima empeoraba. Alrededor de las 7 u 8 de la noche, escuché a alguien caminar hacia la puerta principal. Oía cómo sus pasos pateaban la nieve y cómo tosía varias veces mientras subía lentamente al porche. No tenía idea de quién podía ser. Puse en pausa todo y miré hacia la puerta esperando que tocaran o llamaran al timbre. Con el paso de los minutos empecé a ponerme nervioso, ya que algo no se sentía bien. Creo que esperé unos 3 o 4 minutos sin escuchar nada antes de acercarme a la puerta y mirar afuera. No había nadie. Pude ver las huellas que llegaban justo hasta la puerta y luego regresaban por donde habían venido. Me sentía realmente confundido. Había oído claramente los pasos acercándose, pero de alguna manera no escuché cuando se alejaron. Además, con la tormenta de nieve afuera, ¿qué razón tendría alguien para acercarse a mi casa? La única explicación que se me ocurrió fue que, debido a la nieve, alguien confundió mi casa con la suya. Tal vez se dieron cuenta al llegar al porche y no quisieron alarmar a nadie, así que se fueron en silencio. Era una suposición un poco exagerada, pero supongo que era posible. Con el tiempo, dejé de pensar en eso y me concentré más en la tormenta. La electricidad se cortó varias veces, durando varios minutos antes de volver. Por eso, no podía ver televisión ni nada parecido, así que me senté en el sofá y me puse a revisar el teléfono. Eran quizá las 11 de la noche cuando a través del fuerte viento escuché un golpe contra la casa. Al principio lo ignoré, pero unos momentos después la electricidad se cortó de nuevo. Pensando que el golpe podría haber causado el apagón, me levanté. Parecía que el ruido venía del lado de la cocina, así que encendí la luz de mi teléfono y caminé hacia allí para mirar alrededor. Pensé que probablemente era solo una coincidencia que la electricidad se cortara justo después del golpe, pero quería asegurarme de que no hubiera pasado nada. No vi nada y empecé a alejarme. ¡Hey! Salté y miré hacia la puerta trasera. Había un hombre parado al otro lado. La luz del porche trasero estaba apagada, así que estaba cubierto por la oscuridad. Solo podía ver su rostro mirándome. «Oye, chico, ¿puedes abrirme la puerta? Está helando aquí afuera», dijo poniendo su mano en la puerta e intentando abrirla. Mi cabeza aún no procesaba del todo la situación y me quedé allí, mirándolo fijamente. «Chico, abre la puerta, por favor». Algo me dio una mala sensación. Sabía que no debía confiar en ese hombre, aunque afuera hubiera una tormenta de nieve. El hombre comenzó a toser y yo empecé a retroceder. Entonces su rostro se transformó en un gesto perturbador de desagrado. «¡Abre la puerta!», gritó, golpeándola con el puño varias veces. Corrí de vuelta al sofá y agarré mi teléfono. Luego me paré en el pasillo y lo observé mientras marcaba el 911. Mi teléfono tenía problemas para mantener la señal y la llamada se cortaba, pero después de varios intentos logré comunicarme lo suficiente para pedir ayuda. El hombre en la puerta seguía gritándome y golpeándola, pero finalmente se fue corriendo. Supongo que la tormenta de nieve causó problemas para la policía, ya que tardaron casi 30 minutos en llegar. Les conté lo que pude,
y llamé a mi mamá para informarle lo que había pasado. Nadie sabía qué pensar de la situación. Podría haber estado acechándome y tratando de manipularme para que lo dejara entrar, o tal vez realmente necesitaba ayuda, aunque es poco probable. Nunca lo volví a ver después de esa noche. Había visitado a mi familia por las fiestas y estaba manejando de regreso a casa. El viaje en total era de unas 10 horas, que había dividido en 2 trayectos a la ida, pero de regreso decidí hacerlo en un solo recorrido largo. Aproximadamente a la mitad del camino empezó a nevar. Al principio no era mucho, así que no me preocupé, pero empeoró a medida que avanzaba. Cuando estaba a unas 3 horas de casa, la nieve caía con bastante intensidad, y con el sol poniéndose, la situación era definitivamente poco ideal. Casi no había otros autos en la carretera, lo cual fue la única razón por la que decidí seguir manejando. La nieve lo hacía más difícil, pero aún iba en buen tiempo para llegar a casa esa misma noche. Justo después de que el sol se puso completamente, a unos 30 minutos de la ciudad más cercana por la que acababa de pasar, noté un auto en la carretera frente a mí. Sus faros eran la única luz en el camino, en medio del manto de nieve que cubría todo. Al acercarme me di cuenta de que estaba atascado, o al menos no se estaba moviendo. El auto estaba atravesado en la carretera, con las luces de emergencia parpadeando, y un hombre estaba afuera en el frío junto a él. Obviamente, con la nieve y el frío, no quería detenerme, pero parecía que no tenía otra opción. Su auto bloqueaba la mayor parte del camino pavimentado. Me estacioné justo detrás de él. El hombre inmediatamente empezó a hacerme señas con la mano y caminó hacia mi ventana. Mi auto se deslizó y quedó atascado. ¿Puedes ayudarme a empujarlo?, dijo, hablando lentamente, como si su inglés no fuera muy bueno. Con la esperanza de volver a la carretera lo antes posible, acepté ayudarlo. El auto no parecía estar tan atrapado en la nieve, así que tal vez un pequeño empujón sería suficiente. Me puse el gorro y los guantes y luego salí. El viento me golpeó la cara y la nieve me empapó al instante, haciéndome cuestionar por qué el hombre había salido de su auto en lugar de llamar por ayuda. Mi rostro y manos ya se estaban entumeciendo, así que me apresuré a la parte trasera de su auto y esperé a que él buscara sus guantes. Estaba demasiado oscuro para ver algo a través de las ventanas, y después de un rato esperando allí, miré a mi alrededor para ver qué lo estaba retrasando tanto. Aún estaba inclinado hacia el asiento delantero, como si estuviera buscando algo, pero creí oírlo hablando. Un segundo después salió del auto y me miró. ¿Me estabas hablando?, le pregunté. Parecía preocupado, pero dijo que solo estaba hablando consigo mismo. Sonrió y luego caminó hacia la parte trasera del auto para ayudarme a empujar. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo había cambiado. Toda su actitud y la situación en general se sentían diferentes. Aunque no escuché claramente lo que dijo, no parecía que estuviera hablándose a sí mismo. Pero si había alguien más en el auto, ¿por qué estaba él solo afuera pidiéndome ayuda? Todos estos pensamientos inundaron mi mente, y supongo que por unos segundos estuve como distraído, tanto que no me di cuenta de que el hombre me estaba observando. Su sonrisa había desaparecido, y tenía una mirada inquietante en los ojos, como si estuvieran vacíos y sin vida, completamente diferente a cómo se veía antes. No dudé ni un segundo, y empecé a regresar rápidamente a mi auto. Justo entonces, varias puertas del auto que estaba detrás de mí se abrieron, y 3 hombres más salieron corriendo hacia mí. Corrí hacia el asiento del conductor y, gracias a Dios, había dejado mi auto encendido. Lo puse directamente en marcha y pasé junto a ellos, casi golpeando a uno en el camino. Estaba aterrorizado por la posibilidad de quedarme atrapado en la nieve, ya que el espacio para rodear su auto era muy estrecho, pero por suerte logré pasar y escapar. Hice un reporte a la policía en la ciudad más cercana, pero nunca hubo actualizaciones. Según tengo entendido, los hombres probablemente no estaban realmente atascados y se marcharon justo después de que yo lo hice. No sé qué planeaban hacer esos hombres. Por supuesto, tengo mis suposiciones, pero si me hubiera quedado y no me hubiera ido cuando lo hice, quién sabe dónde estaría ahora. Esto fue el año pasado, a finales de noviembre, durante la primera nevada de la temporada. Se suponía que no sería nada grave, solo unas pocas pulgadas de nieve.
Llegué a casa del trabajo alrededor de las 8 y para entonces la nieve ya había comenzado. Calenté un poco de pizza que había sobrado y me quedé abajo durante un par de horas. Alrededor de las 10 subí a mi habitación y me senté en mi escritorio con mi portátil. Antes de poder siquiera abrir algo para ver, escuché un ruido justo encima de mí. Sonó como un golpe en el techo. Pensé que probablemente era la nieve acumulándose en el techo y que no debía preocuparme demasiado. Aunque estaría mintiendo si dijera que no me preocupaba en absoluto. Era mi primer invierno en esta casa y no estaba en las mejores condiciones, así que una parte de mí temía posibles goteras u otros problemas que la nieve pudiera causar. Intenté no pensar demasiado en ello y seguí buscando algo para ver. Pero entonces volvió a suceder. Un golpe resonó en el techo. Miré hacia arriba y los golpes continuaron sonando casi en línea recta a lo largo del techo. Ahora sí estaba realmente preocupado. Me levanté, agarré mi chaqueta de invierno y salí rápidamente por la puerta principal. Miré hacia el techo. Sorprendentemente, en el lado del techo bajo el cual estaba mi habitación, no había nieve. Toda había caído, acumulándose en un montón frente a la casa. Miré el otro lado del techo y la nieve seguía allí. Luego miré las casas de mis vecinos y todas tenían la nieve intacta en sus techos, como era normal. La forma en que la nieve había caído de un solo lado de mi techo no parecía natural, como si algo estuviera mal con el techo o algo más hubiera causado esto, probablemente lo que sea que provocó esos golpes que escuché. Sin más respuestas que encontrar afuera, y con mi cuerpo comenzando a temblar por el frío, volví hacia la puerta principal. La abrí y entré rápidamente, sacudiendo mis botas en el felpudo. Pero al mirar hacia arriba, casi se me detuvo el corazón. Había charcos de agua recorriendo el pasillo. Me quedé quieto, mirando a mi alrededor. El agua también estaba en la sala de estar, e incluso subía por las escaleras junto a mí. Solo me tomó un segundo notar una huella de bota en uno de los charcos. De inmediato me di la vuelta y salí por la puerta. Me quedé junto a la carretera y llamé a la policía, temblando mientras trataba de explicarles mi situación. Unos 30 segundos después de la llamada, vi algo moverse tras una de las ventanas de mi habitación. Momentos después, una figura se quedó quieta tras el cristal, mirándome. Solo se quedó ahí un segundo y luego retrocedió. No vi nada más mientras esperaba a la policía. Sin embargo, mientras esperaba, fui armando las piezas en mi mente. Alguien había subido al techo, haciendo que la nieve cayera mientras caminaba. Había varias ventanas por las que pudieron haber entrado, y honestamente no tenía idea de si estaban cerradas con llave o no. Cuando llegó la policía, ya no encontraron al intruso dentro de la casa, pero básicamente confirmaron mi teoría. Había varios árboles que se extendían por encima de mi casa, lo que hacía que cualquiera pudiera trepar fácilmente. Y con las ventanas accesibles, se convertía en un objetivo fácil. Al menos eso es lo que los oficiales creen, que la razón por la que entraron fue simplemente porque era un blanco fácil. Sin embargo, no faltaba nada, y la forma en que las huellas de los zapatos recorrían toda la casa daba una sensación inquietante, como si estuvieran buscándome. Lo más loco es que debí salir a revisar el techo justo en el momento en que entraron por la ventana. Si hubiera salido más tarde, me los habría encontrado cara a cara. O si hubiera regresado adentro más temprano, tal vez no habrían dejado rastros en la casa todavía para que yo los notara de inmediato. Ha pasado casi un año desde esa noche y hasta ahora no ha vuelto a ocurrir nada. Tal vez fue un intento único, pero creo que nunca me sentiré seguro con todas las incertidumbres de lo que pasó esa noche. El invierno pasado, mi amigo Colin y yo decidimos pasar una semana en una cabaña en lo profundo del bosque de Alaska. Parecía una escapada perfecta de la monotonía de nuestras vidas en un pequeño pueblo. La cabaña estaba a 2 horas en coche desde mi casa, escondida lejos de la civilización. Colin la había encontrado en línea, anunciada como un lugar aislado con vistas impresionantes y una estufa de leña para mantenernos calientes. La idea de árboles cubiertos de nieve y noches tranquilas junto al fuego sonaba como un sueño. Empacamos nuestras cosas, cargamos mi camioneta y partimos temprano en la tarde. Al principio el viaje fue tranquilo. El camino se hacía más estrecho a medida que nos acercábamos a la cabaña y pronto se convirtió en un sendero que cortaba el interminable bosque.
Cuando llegamos, el sol ya estaba poniéndose en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la nieve. La cabaña era pequeña pero acogedora, con una sola habitación, una diminuta cocina y una chimenea que parecía haber visto mejores días. Alrededor no había nada más que árboles imponentes y silencio. Después de desempacar, decidimos estirar las piernas y explorar la zona antes de que oscureciera. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Ese tipo de silencio que se siente pesado, como si los árboles estuvieran escuchando. Nuestras botas crujían en la nieve mientras seguíamos un estrecho sendero que serpenteaba entre los pinos. Entonces lo oímos, un grito. Al principio fue débil, solo un llanto distante llevado por el viento. Colin y yo nos detuvimos en seco, intercambiando una mirada nerviosa. Luego volvió a escucharse, más fuerte esta vez y claramente humano. Era el tipo de grito que hace que el estómago se te retuerza, crudo y desesperado, como si alguien estuviera en serios problemas. «Tenemos que ver qué pasa», dijo Colin. Siempre fue más valiente que yo, o tal vez solo más imprudente. Yo quería dar media vuelta y fingir que no habíamos escuchado nada, pero no podía dejar a alguien ahí afuera si necesitaba ayuda. Seguimos el sonido, nuestros pasos rápidos e irregulares. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que avanzábamos más en el bosque. Pronto divisamos una luz tenue delante. Era una cabaña mucho más vieja y deteriorada que la nuestra. Las ventanas estaban sucias y el techo se hundía bajo el peso de la nieve. La luz adentro parpadeaba, como si proviniera de un fuego o una linterna. Al acercarnos, los gritos cesaron. Fueron reemplazados por un sonido bajo y apagado, como si alguien estuviera llorando o jadeando por aire. Colin me hizo un gesto para que me quedara atrás mientras él se acercaba a la ventana. Limpió un pequeño parche de escarcha del vidrio y miró adentro. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando se volvió hacia mí, ojos abiertos de par en par y tan pálido como la nieve que nos rodeaba. «Hay un hombre atado a una silla», dijo, «y otro hombre. Lleva una máscara, tiene un cuchillo». Sentí que el corazón se me caía. Mis piernas se volvieron de gelatina y por un momento no pude moverme. Colin ya estaba retrocediendo de la ventana cuando una voz cortó el aire detrás de nosotros. «¿Qué están haciendo?» Nos giramos y ahí estaba él, un hombre alto y de hombros anchos parado a solo unos pocos pasos. Vestía un abrigo grueso y botas. Su rostro estaba oculto en las sombras de su capucha. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada, afilada y fría. Ninguno de los dos dijo una palabra. Colin agarró mi brazo y salimos corriendo. El hombre gritó algo, pero no me detuve a escuchar. Los árboles pasaban borrosos mientras corríamos. Nuestro aliento se condensaba en el aire helado. Podía escuchar el crujir de la nieve detrás de nosotros, sus pasos pesados e implacables. Mis pulmones ardían, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que podría explotar, pero no me atreví a mirar atrás. Llegamos a nuestra cabaña y cerramos la puerta de golpe, asegurándola con manos temblorosas. Por un momento, simplemente nos quedamos allí, mirándonos, tratando de recuperar el aliento. Luego apagamos las luces y miramos por la ventana, esperando ver al hombre corriendo hacia nosotros. Pero el bosque estaba vacío. Colin sacó su teléfono y llamó a las autoridades. Pareció una eternidad antes de que llegaran, pero eventualmente vimos las luces rojas y azules brillando en la oscuridad. 2 oficiales salieron de su vehículo, su aliento empañando el aire frío, y salimos apresuradamente para encontrarlos. Les contamos todo: los gritos, el hombre atado, la figura enmascarada y el tipo que nos había perseguido. No parecían del todo convencidos, pero aceptaron revisar la vieja cabaña. Los guiamos de regreso al bosque, nuestras linternas cortando las sombras. Cuando llegamos a la cabaña, mi estómago se retorció. El lugar estaba vacío, sin luz, sin gritos, sin señales de nadie. La puerta colgaba ligeramente abierta, crujiendo con el viento, y dentro no había más que una habitación vacía, con un suelo polvoriento y una silla rota en la esquina. Los oficiales dijeron que continuarían su búsqueda y nos dijeron que nos quedáramos en nuestra cabaña esa noche. No dormimos en absoluto. No podía dejar de imaginar al hombre en la máscara, preguntándome si estaba ahí afuera, vigilándonos. 2 días después, las autoridades nos llamaron para informarnos que habían atrapado a los hombres. No nos dieron muchos detalles, solo que habían encontrado tanto al hombre enmascarado como al que había estado atado. El oficial al teléfono sonaba inquieto, como si hubiera más en la historia que no nos estaban diciendo.
Cuando insistí en obtener respuestas, simplemente dijo, «Es mejor que no lo sepas». Nos fuimos de la cabaña ese mismo día, acortando nuestro viaje. El bosque ya no se sentía pacífico, se sentía mal, como si escondiera secretos que no debíamos descubrir. Incluso ahora, de vuelta en casa, no puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de esa noche. Los gritos, el hombre enmascarado, la persecución, todo está grabado en mi mente. A veces me pregunto qué pasó en esa cabaña. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaban torturando a uno de ellos? Las autoridades nunca nos lo dijeron, y tal vez sea mejor así. Pero de vez en cuando estoy acostado sin poder dormir, pienso en esa voz en el bosque, baja y fría. ¿Qué están haciendo? Antes de pasar a la siguiente historia, si estás aquí por primera vez, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para recibir notificaciones de próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Era enero de 2019 y yo vivía en un vecindario tranquilo en California. Ese invierno hacía un frío helado y las noticias nos habían estado advirtiendo sobre una rara tormenta de nieve intensa que se acercaba. Era extraño ver nieve aquí. Siempre había imaginado California como un lugar soleado, pero esa noche todo estaba cubierto de blanco. Era como si alguien hubiera pintado el mundo entero con un grueso pincel de nieve. Mi habitación estaba en el segundo piso de nuestra casa y me desperté alrededor de las 3 a.m., somnoliento y con ganas de ir al baño. La casa estaba en silencio, un tipo de silencio que se siente pesado, como si la nieve afuera estuviera amortiguando todo sonido. Al colgar las piernas al borde de la cama, miré hacia la ventana para ver cuánta nieve había caído. Había estado emocionado más temprano ese día, imaginando cómo se vería el vecindario cubierto por un manto grueso de nieve. Cuando aparté la cortina, me quedé atónito. La nieve era más profunda de lo que jamás había visto, acumulada más allá del borde de la acera, completamente lisa e intacta. Las luces de la calle se reflejaban en la nieve, haciéndola brillar tenuemente en la oscuridad. Era hermoso, casi mágico. No había coches ni personas, solo una quietud blanca y pura. Decidí bajar para tomar un vaso de agua después de usar el baño. Las frías baldosas del baño me hicieron tiritar, pero no le di mucha importancia. Bajé las escaleras, encendí la luz de la cocina y saqué un vaso del armario. La casa se sentía extrañamente vacía. Probablemente era solo la tormenta de nieve, me dije. Hacía que todo se sintiera más silencioso de lo habitual. Después de beber el agua, me quedé allí un momento, dejando que mis ojos se acostumbraran a la luz brillante de la cocina. Fue entonces cuando lo escuché, un suave clic. Venía de la dirección de la puerta principal. Mi primer pensamiento fue que era solo una rama golpeando contra la puerta. El viento afuera era fuerte, tal vez algo había chocado contra la casa. Encogiéndome de hombros, apagué la luz y volví a subir. Las escaleras crujieron ligeramente bajo mis pies, como siempre lo hacían. Cuando llegué a mi habitación, miré por la ventana de nuevo. Esta vez algo era diferente. Había huellas en la nieve, frescas. Comenzaban justo en el borde de mi entrada, cerca de la casa, y se dirigían hacia el patio trasero del vecino. Me quedé mirando, tratando de procesar lo que veía. No habían pasado más de 4 minutos desde la última vez que miré afuera. ¿Cómo podía alguien haber hecho esas huellas tan rápido sin que yo oyera nada? Entrecerré los ojos, intentando ver si las huellas daban la vuelta o continuaban más lejos. No lo hacían. Simplemente desaparecían detrás de la casa del vecino, como si la persona hubiera caminado hacia la nada. Una extraña sensación me invadió, pero traté de ignorarla. Me dije que probablemente era solo algún adolescente jugando en la nieve, tal vez alguien tomando un atajo hacia su patio trasero. No era gran cosa, al menos eso era lo que seguía diciéndome. No dormí mucho después de eso. Seguía mirando por la ventana, observando la nieve, esperando ver si alguien regresaba. A la mañana siguiente bajé y encontré a mi mamá y mi papá en la sala de estar. Parecían preocupados. Mi mamá estaba sentada en el sofá, sujetando sus manos con fuerza, mientras mi papá caminaba de un lado a otro. ¿Qué pasa?, pregunté, frotándome los ojos para quitarme el sueño. Mi papá se detuvo y me miró. «El juego de joyas de oro de tu mamá ha desaparecido», dijo. Ese juego de joyas era especial. Mi papá se lo había dado a mi mamá en su aniversario de bodas.
No solo era caro, también tenía mucho valor sentimental. Mi mamá no lo usaba a menudo, pero lo guardaba en una pequeña caja de madera en su habitación. ¿Cómo?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo sabemos. No escuchamos nada, pero ya no está. De repente recordé las huellas. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras les contaba lo que había visto la noche anterior. Las marcas frescas en la nieve que iban desde nuestra casa hasta el patio trasero del vecino. Mi papá frunció el ceño y dijo que necesitábamos revisar las cámaras de seguridad que habíamos instalado alrededor de la casa. Todos corrimos al pequeño monitor conectado a las cámaras. Mi papá retrocedió la grabación hasta la hora en que yo había bajado a tomar agua. Al principio, todo parecía normal. La cámara de la puerta principal no mostraba nada más que la nieve cayendo. La cámara del patio trasero era igual. Pero cuando mi papá cambió a la cámara de la cocina, todos nos congelamos. El video mostraba cómo yo entraba a la cocina, encendía la luz y tomaba un vaso de agua. Pero en la esquina de la pantalla, cerca de la puerta que daba al comedor, había movimiento. Un hombre. Era alto y delgado, vestido con ropa oscura y estaba completamente quieto, medio oculto por el marco de la puerta. Su cabeza estaba ligeramente inclinada y me estaba mirando, observándome todo el tiempo que estuve en la cocina. Yo no lo noté en absoluto. Mi mamá jadeó, cubriéndose la boca, y mi papá soltó una maldición. Rebobinamos la grabación una y otra vez, tratando de distinguir el rostro del hombre, pero estaba demasiado borroso. La cámara no era lo suficientemente buena para captar detalles. El hombre debió haberse escabullido mientras yo subía de nuevo las escaleras. Tal vez ese fue el clic que escuché, la puerta abriéndose y cerrándose. Llamamos a la policía de inmediato, pero cuando llegaron no pudieron hacer mucho. Los oficiales revisaron la grabación y dijeron que no era lo suficientemente clara para identificar al intruso. Siguieron las huellas afuera, pero la tormenta de nieve había comenzado de nuevo, cubriendo los rastros. La policía nos dijo que tuviéramos más cuidado, que aseguráramos bien todas las puertas y ventanas y que mejoráramos nuestra seguridad. Pero eso fue todo. No hubo pistas ni respuestas. Durante semanas después de eso, no pude dejar de pensar en el hombre de la grabación. ¿Cuánto tiempo había estado en nuestra casa? ¿Me vio bajar las escaleras? ¿Qué habría pasado si lo hubiera notado? Era diciembre en Minnesota y el mundo fuera de mi ventana estaba cubierto por una capa de nieve de unos 30 centímetros de grosor. Todo se sentía tan tranquilo, como si la nieve hubiera amortiguado todo el vecindario. Mis padres estaban fuera, en un bar, y mi hermano estaba en casa de un amigo. Yo tenía la casa para mí solo, lo cual no me molestaba. Me gustaba la paz. Estaba en la sala, acurrucado en el sofá con una manta, viendo un programa en la televisión. El resplandor de la pantalla iluminaba la habitación mientras el resto de la casa permanecía a oscuras. Recuerdo el reloj en la pared marcando el tiempo con su tic-tac constante. Acababa de terminar una bolsa de papas fritas cuando lo escuché, un leve golpeteo. Venía del sótano. Al principio pensé que tal vez eran solo las viejas tuberías. Nuestra casa era antigua y tenía su buena cuota de ruidos extraños, especialmente en invierno. Pero este sonido no era como los crujidos o gemidos habituales. Era deliberado, suave pero constante. La curiosidad pudo más, así que me levanté, envolviéndome la manta sobre los hombros como una capa, y me dirigí hacia la puerta del sótano. El suelo se sentía frío bajo mis calcetines y el aire parecía volverse más pesado mientras alcanzaba la manija. Abrí la puerta. Encendí el interruptor de la luz y miré hacia las escaleras. La luz parpadeó por un momento antes de estabilizarse, proyectando largas sombras en las paredes. Bajé las escaleras lentamente, cada peldaño crujía bajo mi peso. Cuando llegué al fondo, miré a mi alrededor. El sótano olía ligeramente a polvo y cartón viejo. Todo parecía estar en su lugar. Cajas apiladas ordenadamente en las esquinas, un viejo escritorio cubierto de papeles y algunos contenedores de plástico cerca de la pared del fondo. Nada parecía fuera de lugar. Caminé un poco, revisando las pequeñas ventanas en busca de alguna señal de movimiento o una corriente de aire que pudiera haber causado el ruido. Nada. Solo quietud. Con un encogimiento de hombros pensé que probablemente era mi imaginación jugándome una mala pasada o tal vez la nieve acomodándose contra la casa. Volví a subir. Cerré la puerta del sótano y regresé al sofá.
5 minutos después, justo cuando empezaba a relajarme, lo escuché. Un fuerte estruendo proveniente del sótano, seguido por lo que sonó como una puerta cerrándose de golpe. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras me incorporaba, mirando fijamente la puerta del sótano. Esta vez no era algo que pudiera ignorar. El sonido era claro y agudo, como si algo pesado hubiera sido derribado. Dudé por un momento antes de levantarme. La casa de repente se sentía demasiado silenciosa y las sombras en las esquinas parecían más oscuras que antes. Mis manos estaban frías y sudorosas mientras caminaba de regreso a la puerta del sótano. Mi mente corría con posibilidades. Tal vez mi hermano había regresado temprano sin avisarme. Quizás estaba tratando de asustarme como una broma. Llamé su nombre mientras abría la puerta, mi voz temblorosa. «Ryan, ¿eres tú?» Silencio. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez, pero la única respuesta fue el leve zumbido de la luz del sótano. Tragué saliva y comencé a bajar las escaleras. El aire se sentía más frío ahora, y la luz del sótano volvió a parpadear cuando llegué al fondo. Lo que vi hizo que se me hundiera el estómago. Los cajones del escritorio estaban abiertos y los papeles esparcidos por el suelo. Las cajas que habían estado apiladas estaban ahora volcadas, con su contenido derramado. Los contenedores de plástico cerca de la pared también habían sido tirados, y sus tapas estaban a unos metros de distancia. Parecía que alguien había estado buscando algo. Pero lo peor era la puerta trasera. Estaba completamente abierta. El cristal estaba empañado por el aire helado que entraba, y la nieve había volado hacia adentro, formando una fina capa en el suelo cerca del marco de la puerta. Y allí, conduciendo hacia el patio trasero, había huellas. Profundas, claras y frescas, desapareciendo en la noche nevada. Me quedé congelado por un momento, mis pensamientos girando. Alguien había estado en mi casa. Alguien había estado en mi sótano mientras yo estaba justo arriba sin darme cuenta. La idea me hizo estremecer. Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe, asegurándola lo más rápido que pude. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de mis padres. Mi mamá contestó y traté de explicar lo que había pasado con la voz temblorosa. Me dijo que no me moviera, que estaban en camino. Cuando llegaron, mi papá tomó una linterna y salió al patio para seguir las huellas. Mi mamá se quedó conmigo, poniendo una mano en mi hombro para intentar calmarme. Las botas de mi papá crujían sobre la nieve mientras seguía las huellas hasta la cerca y luego hacia la carretera detrás de nuestra casa. Volvió unos minutos después, sacudiendo la cabeza. Las huellas se detenían en la carretera. Quien fuera probablemente había subido a un coche y se había ido. La policía llegó poco después. Revisaron el sótano, tomaron notas y buscaron señales de entrada forzada, pero no encontraron ninguna. La puerta no había sido forzada, estaba desbloqueada. Mi papá juró que la había cerrado con llave, pero tal vez no se había asegurado correctamente. Los oficiales nos dijeron que probablemente había sido un robo al azar, alguien escogiendo nuestra casa porque parecía vacía. Pero una parte de mí se preguntaba si era algo más. La manera en que todo había sido revisado tan cuidadosamente lo hacía sentir personal, como si esa persona hubiera estado buscando algo específico.